Buenas, la clase del viernes no se las pude dar presencialmente porque tenía carta médica. eh, Estaba enferma, así que por eso les hice una grabación de la última unidad. La última unidad es la más fácil, a pesar de ser la última, pero aplica todo lo anterior, ¿bien? En sí son demostraciones, métodos de demostración, los cuales ya tienen que conocer, se vuelven a definir un poco más, pero ya tienen un poco de conocimiento sobre el tema, así que no es difícil y por ende es la unidad que va al coloquio. Entre los métodos de demostración más comunes para la matemática tenemos el método directo de demostración, el indirecto y el de inducción. El método directo es parto de una hipótesis, llego a una tesis con propiedades en el medio, ¿bien? Con cosas que puedo deducir de la misma hipótesis o resultados anteriores que puedo utilizar porque ya los demostré. El método indirecto es o por absurdo o por contra recíproca. El absurdo es demostrar algo, suponer lo contrario de la tesis, llegar a algo inválido, o sea, en absurdo, y por ende la tesis vale y ya queda la demostración. Y la contrarrecíproca es que se aplica solamente a las demostraciones en forma sí entonces. Si tengo P implica Q, de P tengo que llegar a Q básicamente, pero no veo la forma, entonces puedo demostrarlo al revés, negar Q y concluir mediante alguna propiedad o resultados anteriores a negar P. O sea, de la negación de la tesis tengo que negar la hipótesis y ahí estaría demostrado. En el método directo, que es lo que les digo acá, les voy a mostrar un ejemplo para que tengan en cuenta cómo serían las demostraciones en esta materia, ¿bien? Y lo que tienen que tener en cuenta para hacer la demostración que les toque en el coloquio. Vamos a mostrar este ejemplo. Dice, si x es un número entero impar, entonces x al cuadrado es un número entero impar. Bien, es de la forma sí entonces. Entonces, suponemos esto y llegamos acá. Supongamos que x es un número entero impar. Luego, por la definición de número entero impar, existe otro número entero m, tal que x se puede escribir como un 2 por m más 1. O sea, un número par más 1, lo que significa que es impar. Desde ahí voy a jugar con x para construir x al cuadrado. O sea, con la forma de x construyo x al cuadrado. Como tengo que probar que x al cuadrado es un número impar, tengo que llegar a que x al cuadrado es 2 por un número entero cualquiera más 1. Entonces, a partir de esto, construyo x al cuadrado, va a ser 2 por m más 1 al cuadrado, que eso es multiplicar dos veces 2m más 1. Haciendo distributiva, esto me queda 4m al cuadrado más 2m más 2m más 1 por 1, que es 1. Estas 2m que se repiten, las sumo, me queda directamente en 4m. Ahora, yo tengo que pensar que a x al cuadrado lo tengo que escribir como un 2 por algo. Pero tengo 4 acá y tengo un más 1. El más 1 lo dejo quietito porque es lo que me va a servir para deducir que es impar. Y a los 4 yo sé que los puedo escribir como 2 por 2. Entonces, haciendo factor común 2, esto es lo mismo que 2 por 2m al cuadrado más 2m más 1. Y esto es un número entero. ¿Por qué es un número entero? Porque m es un entero, por ende m al cuadrado lo es. Y si multiplico por 2 a ambos, me van a dar un número entero cada cosa. Y si sumo, también me da un número entero. Porque la suma es cerrada en z. Como esto es un número entero, lo puedo reemplazar directamente por n, lo llamo n, y me queda que x al cuadrado es un 2 por n más 1, lo cual cumple la definición de número impar. Por ende, x al cuadrado es un número entero impar. Todos esos detallitos que voy diciendo cuando explico la demostración no están acá escritos al costadito, ¿bien?
no están como una oración previa al paso, sería una demostración del tipo verso o charlada, pero es algo que yo tengo que decir sí o sí, porque si no la demostración no se entiende. Ustedes tienen que hacer las demostraciones bien detalladas, como para alguien que no sepa del tema o que sabe lo mínimo. Tienen que explicar cada detalle, de dónde viene la m, por qué puedo poner el cuadrado, por qué esto es esto, de dónde viene la definición de un par. Por más que acá no esté completo, para el coloquio sí se los voy a pedir completo. Escribir qué propiedad usan o de dónde sale la propiedad que tienen que usar, o directamente citar una propiedad, ponerle nombre y escribir abajo o al costadito qué propiedad se trata. ¿Bien? Porque tengo que justificar bien qué hago en cada cosa. Después, eso para el método directo. Vamos a los métodos indirectos. Veamos primero el de contrarrecíproca. O sea que si tengo que mostrar P implica Q, puedo hacerlo mostrando no Q implica no P. Como ejemplo, para cualquier par de números reales x y, si la suma de x al cuadrado más y al cuadrado me da 0, entonces x es igual a 0 e y es igual a 0. Ahí tendría que haber una y, aunque esta y y esta y no son lo mismo, al decirlo queda un poco raro. Entonces directamente podría ser e. Bien, vamos a demostrarlo por contrarrecíproca. Entonces tenemos que negar la tesis. Supongamos que esto no vale. Si esto no vale, esto es un i de dos cositas. Para negar un i me queda en un o de las negaciones de las cositas. Entonces, supongamos que x es distinto de 0, y es distinto de 0. Eso es un distinto. No salió mal al convertir el documento. Entonces, todos los distintos salen una barra y un igual. Pero básicamente la barra tiene que ir sobre el igual. Bueno, suponemos que los dos son distintos de 0. Bien, entonces acá tenemos dos casos. Cuando tenemos un no de hipótesis, tenemos que desarmar cada caso, sean 2, sean 4, sean 17, y llegar a la misma conclusión. O llegar en algunos de los casos a un absurdo. Si no, no está bien demostrado. No puedo solamente quedarme con uno, porque es un no. Yo tengo que analizar las dos vías. Si fuera un y, sí me puedo quedar con uno solo. Bueno, suponemos el primer caso. Si x es distinto de 0. Entonces, como es distinto de 0, x elevado al cuadrado va a ser mayor estricto que 0, porque solamente 0 si el número es 0. En consecuencia, como esto es mayor estricto, si le sumo cualquier cosa, en particular y al cuadrado, me va a dar distinto de 0. No importa si y es 0 o no. Por el otro lado, si y es distinto de 0, entonces acá tiene que estar escrita la y, salió mal. Entonces y al cuadrado es mayor estricto que 0. Y por lo mismo de recién, si le sumo cualquier cosa, en particular x al cuadrado, me va a dar distinto de 0. Y en ambos casos llegué a la misma conclusión, por lo tanto, x al cuadrado más y al cuadrado es distinto de 0. Lo cual es la negación de nuestra hipótesis. Como queríamos demostrar, vale la propiedad. Otro método de indirecto es por contradicción o por reducción al absurdo. Para este método yo tengo que partir de alguna hipótesis o no y suponer lo contrario de lo que yo quiero probar y llegar a algún tipo de absurdo. Ese absurdo puede ser que contradice las hipótesis previas o que contradice las propiedades antiguas de otra materia o de que ya me las sé de antes o propiedades de las unidades anteriores. Algunas personas separan contradicción de absurdo y dicen contradicción cuando contradice alguno de los pasos anteriores en la demostración y absurdo cuando contradice alguna propiedad anterior. Pero básicamente es lo mismo. En este caso no hay hipótesis. Tengo directamente que demostrar que el número raíz de 2 es irracional. Entonces, directamente supongo que raíz de 2 no es un número irracional. Y tengo que llegar a un absurdo. Entonces, tengo que jugar un poco con raíz de 2 y algunos conceptos que pueda utilizar
para contradecir algo previo que no está en la misma demostración o que puede aparecer después. Veamos qué pasa. Si no es un número irracional, entonces raíz de 2 es racional. Obviamente, porque raíz de 2 es un número real. Entonces, si no es irracional, es racional. Que sea racional significa que existen dos números enteros, A y B, con B distinto de 0, tales que raíz de 2 se puede escribir como el cociente de A y B. Bien, entonces suponemos que esta escritura de raíz de 2 es la fracción irreducible. Bien, es la forma más pequeña, por así decir, de escribir la raíz de 2. Como cuando decimos 3 medios, la fracción irreducible de 6 sobre 3. Bien, o así sucesivamente. Depende. Si no podemos simplificar más, es irreducible. Entonces, tenemos esto por un lado. Vamos a elevar al cuadrado esto, a esta igualdad, miembro a miembro. Si elevamos al cuadrado, raíz de 2 elevado al cuadrado me queda 2. ¿Por qué? Porque la operación potencia es la contraria de la radicación, entonces me queda el 2 solito. Y elevar al cuadrado un cociente de dos enteros, me queda el cociente de los cuadrados de los enteros, o sea, al cuadrado sobre b al cuadrado. Acá yo puedo, entre comillas, despejar al cuadrado, pero lo que se hace no es despejar, sino como b era distinto de 0, que por acá lo dijimos, como b es distinto de 0, por ende b al cuadrado es distinto de 0, y existe su inverso. Multiplicamos por el inverso de b al cuadrado, miembro a miembro, y me queda que a al cuadrado es igual a 2 por b al cuadrado, porque 1 sobre b al cuadrado por b al cuadrado me da como resultado 1, porque uno es inverso del otro y si los multiplico me da 1, el cual es el neutro de la multiplicación y bla, bla, bla. Todo eso lo tengo que decir en la demostración, sí. Bueno, tengo eso por un lado. Pero esto, así escrito, nos dice que a al cuadrado es un número par, porque se puede escribir como un 2 por un número entero. Entonces sugiere que existe un número entero C, tal que el A se puede escribir como un número par, o sea, 2 por C. Porque si A al cuadrado es par, A es par. ¿Esto de dónde sale? De otra propiedad de números enteros. ¿Bien? La busca, pero sí vale. Entonces, yo tengo que A es un 2 por C al cuadrado. Y que A al cuadrado es un 2 por B al cuadrado. A partir de esto y de esto, primero elevando al cuadrado acá, A me va a quedar igual a 4 por C al cuadrado. Por transitiva de la igualdad, me queda que 4 por C al cuadrado igual a 2 por B al cuadrado, porque es lo mismo. Esto es al cuadrado y esto también. Entonces son iguales. Acá multiplicando por el inverso de 2, me queda que 2 por C al cuadrado es B al cuadrado. Lo que nos dice que B es par. Entonces tenemos que A es par y que B es par. Bien, estos dos. Pero habíamos dicho que la fracción era irreducible. Si fueran los dos pares, podría dividir en 2. O sea que no es irreducible. Y ahí está la contradicción. Contradigo algo que surgió en la misma demostración. Por ende, con el método de reducción al absurdo, como habíamos supuesto que raíz de 2 no es un número irracional y hemos llegado a una contradicción, entonces raíz de 2 es un número irracional. Bien. El método de inducción es un poco distinto, pero es muy claro cuándo lo tengo que aplicar y cuándo no. Solamente lo aplicamos en las propiedades que tengan números enteros, números naturales. Números enteros también se puede hacer, pero es un poco más largo. Por ahora, números enteros, no. Números naturales, sí. Las propiedades con números naturales, o sea, del 1 hasta el infinito, se demuestran por inducción, normalmente. Hay veces que no me conviene. Pero si tiene la forma de que tiene una n, una propiedad que vale para todo n, la tengo que hacer por inducción. Como por ejemplo esto.
la suma de los n primeros números naturales impares es igual a n al cuadrado. Y acá podemos desarrollar un poquito lo que significa. Para n igual 1, ¿quiénes son los n primeros números naturales impares? 1 nada más, porque el que sigue ya se fue, es 3. Y 1 al cuadrado es 1. Para n2, los n primeros números naturales, o sea, los dos primeros números naturales impares, con el 1 y el 3. 1 más 3, 4. Y 2 al cuadrado, 4. Para n igual 3, la suma de los primeros 3 números naturales impares igual a n al cuadrado. Tengo que llegar a 3 al cuadrado. Entonces 1 más 3 más 5 me da 9, son los 3 primeros. Y 3 al cuadrado es 9. Si sigo así, siempre va a valer. Solo puedo generalizar para los n primeros números naturales impares, que es 1 más 3 más 5 más 7 más 2 por n menos 1. Esto me da igual a n al cuadrado. Esta es la generalización de esta propiedad, pero todavía no está demostrada. Es un bosquejo. Vamos a demostrar. Bueno, acá explica más o menos qué hay que tener en cuenta. Paso 1, paso 2, paso 3, cual ustedes ya conocen. Entonces directamente vamos a la formulación del método de inducción. Primero indicamos que se verifica la propiedad para todo n. Probamos para n igual 1, o el primer elemento. Hay veces que el primer elemento es 2 o 3. Entonces por eso se pone n igual 6, n0. Normalmente es 1, pero a veces puede ser otro primer elemento para la propiedad. Después anunciamos la hipótesis de inducción o inductiva, que es P de K, verdadera para todo natural K, y a partir de ella probamos para K más 1. Por lo cual, por estos pasos, concluimos en que P de N, o sea, la propiedad, es válida para todo N mayor o igual a N0, mayor o igual al primer elemento. Si partimos del 1, vale para todos los naturales. Si partimos del 2, del 2 en adelante, así. Bien. Probamos la propiedad que estábamos mencionando recién. Primero para n igual 1. Bien. Para n igual 1, la suma de los primeros n números naturales. Pero n es 1, entonces un solo natural. Entonces directamente vamos a esta forma. 2 por 1 menos 1 es 1, lo cual es igual a 1 al cuadrado, lo cual es verdadero. Bien, porque 1 es igual a 1. Para n igual a k, reemplazamos la propiedad directamente por k. O sea, en lugar de n va a k. Y acá k al cuadrado. Y probamos para k más 1. Bien, primero desarrollamos una parte y llegamos a la otra. La suma de los primeros k más 1 naturales, impares, me tiene que quedar igual a k más 1 al cuadrado. Bien, entonces sumamos 1 más 3 más 5 más 7 más 2 por k más 1 menos 1. Bien, los primeros k más 1 en números naturales impares. A esto lo podemos dividir hasta acá y hasta k más 1, porque este numerito sí está, solo que acá no está escrito. Antes de k más 1 está el k. Entonces va a ser 1 más 3 más 5 más 7 más 2 por k menos 1 por un lado. Y por el otro, el último, que sería 2 por k más 1 menos 1. Esto es el desarrollo de P de K, o sea, esta propiedad. Tengo que esto es igual a K al cuadrado, entonces directamente lo reemplazo por K al cuadrado. Me queda K al cuadrado más 2 por K más 1 menos 1. Aplicando distributiva me queda 2 por K y 2 por 1, que es 2. Si le resto 1 me queda 1. Entonces me queda K al cuadrado más 2K más 1. Que por el binomio cuadrado perfecto, esto es K más 1 al cuadrado. Lo cual queríamos mostrar. Falta la conclusión acá, pero como vale para P de 1 y de P de K obtengo P de K más 1, entonces la propiedad vale para todo n. Bien, y esa es la formulación formal del criterio de demostración por método de inducción. Bien, práctica 4. ¿Hay que hacerla? Sí, pero para el coloquio, que es lo que les mencioné desde siempre. Hay gente que ya está en condiciones de preparar el coloquio. El coloquio es el 28.
Los aprobados del práctico y que tienen aprobado el parcial 1 ya lo pueden hacer. Y yo se los voy a repartir. A todos estos ejercicios los voy a repartir de a 2 personas, o algunos ejercicios van a hacerlo una persona sola porque es más fácil, o algunos de hecho van a ser de a 3, como este y como este. Lo van a hacer de a 3 porque es difícil, o que cada cosita tiene su complejidad. Estas son todas demostraciones por inducción, que es el último que vimos, y este ya lo haría uno solo. La lista de quién le toca a quién se las voy a pasar por escrito en un mensaje, ¿bien? Para que no se haga lío. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que en el extraordinario también pueden recuperar el práctico. ¿Cómo se va a recuperar el práctico? ¿Quiénes van a recuperar el práctico? Solo 2 grupos tienen que recuperar, que es el grupo de Ocampo y Poblete y el de Salinas y Fernández Alejandro, que no llegaron a probar, no llegaron al 7. Tienen errores básicamente en los puntos donde tienen que usar tablas de verdad y no las usan, o están mal hechas, mala presentación, mal justificada algunas cosas o poco justificada. Y hay un grupo en particular que lo he hecho por computadora, no tengo nada en contra de la computadora, pero queda medio incompleto porque está mal redactado también, entonces si lo hacen por computadora tienen que quedar igual como si lo hicieran en papel. Si no es el caso, preséntenlo directamente en papel. ¿Cómo se recupera eso? Tienen que hacer de vuelta el práctico. ¿Bien? Todo de vuelta y me lo llevan el viernes del extraordinario, o sea, el viernes que viene. Me lo tienen que entregar en la entrada, así yo lo corrijo mientras hacen el extraordinario y ahí decido al final de la clase si aprueban o no para darles el ejercicio, para el coloquio. Los demás que tienen que preparar directamente el coloquio porque están aprobados o porque ya aprobaron ambas cosas, tienen que ir armando, ¿bien? ¿Qué van a hacer? ¿Con qué programa van a presentar? Porque son presentaciones las que tienen que hacer en una pantalla, ¿bien? Les voy a pedir el proyector para ese día. Tienen que hacer la presentación de la demostración en el programa que ustedes elijan. Eso me da lo mismo. Pero tiene que estar bien completas, como yo les iba relatando ahora. Paso por paso, justificando como corresponde, con la teoría que corresponde, con las propiedades que corresponden. Eso lo tienen que ir armando y el viernes 14 me muestran o me dicen qué van a hacer, cómo tienen pensado hacerlo. Es como una consulta previa al armado del coloquio, sí. Porque después, el 21 es feriado. Antes del coloquio igual les voy a dar una consulta, ya voy a ver qué día de la semana, antes del viernes 28, para ultimar detalles en la presentación. Pero tiene que estar bien completo. Pueden poner el color que quieran, corazones, dibujitos, lo que sea. Pero tiene que estar bien completo, bien justificado, bien hecho y tienen que hablar mucho. No tiene que estar todo escrito en la demostración, sino lo más importante, lo que usan. ¿Y cómo van haciendo la demostración? La van a ir hablando, se las van a ir comentando los compañeros. Todos van a escuchar las demostraciones que hacen. La nota del coloquio depende de cuántos sacaron el parcial, cuántos sacaron el práctico y cómo está la presentación. ¿Bien? Incluidas las faltas, obviamente. Que tienen más faltas que otros, le voy a descontar puntos en el coloquio. Porque si bien hay muchos viernes que o yo no he ido o no he podido tener clases, entonces ya la cantidad de faltas poco carece de importancia, pero hay gente que falta más que otra. Entonces ahí se va a ver una diferencia. ¿Bien? En tanto si no está justificada la falta, obviamente. Pero más que nada involucra la nota del parcial, la del práctico, si lo tuvieron que recuperar o no al parcial o al práctico, y la nota de la presentación del coloquio, la cual la voy a sacar en el momento y les voy a poner la nota en la libreta. Entonces, eso nada más, mis niños. Espero que se entienda la teoría que les acabo de explicar. Es muy sencilla, es más que nada saber demostrar y los métodos que tengo que usar para un caso o para el otro. Tienen que analizar la demostración que les toque, por ejemplo, que les toque el ejercicio 1. Y en el ejercicio 1
A veces que le va a convenir por contra recíproca, a veces no. Más que nada son demostraciones directas. Puede ser. Tal vez puedan usar el absurdo para otro método. Algunos directamente les pide utilizar un método o el otro. Por ejemplo, que raíz de 2 es irracional. Es muy parecido a raíz de 3, perdón. Es muy parecido al que raíz de 2 es racional. Entonces, un poco se pueden guiar con la teoría, otro poco se pueden guiar con lo que ustedes presenten. Y otros ya les está servido en bandeja cómo lo tienen que demostrar. Y también les mencioné que a los que tienen mayor nota es a los ejercicios más fáciles que les va a tocar. Entonces, eso también lo tienen que tener en cuenta. Bueno, les dejo esto por acá. Espero que estén muy bien y cualquier cosa hablamos en la clase del viernes. Chao.